Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital en este domingo por la tarde. Tenemos ahora una interesante conversación con el profesor Juan Valdés, presidente del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores y de la Asociación de Profesores de Inglés. Profesor, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, es un placer, muchísimas Qué bueno, gracias. Placer para nosotros tenerlos aquí en el espacio. Muchas gracias, igualmente. Qué bueno, queremos con usted pues aprovechar, esta va a ser una conversación muy interesante para evaluar lo que ha estado sucediendo en el sistema educativo dominicano de cara a este nuevo año escolar. Las denuncias de que quedaron estudiantes fuera de las aulas, desde las instancias gubernamentales, eso fue de alguna manera pues desmentido, diciendo que no habían quedado estudiantes fuera de las aulas, que este año había sido un año en que se le había dado la mayor cantidad de aperturas por el tema de la inclusión de aulas móviles, acuerdos con colegios privados. ¿Cuál es la realidad, profesor? Bueno, usted puede verificar que en este año 2025, la única licitación para construcción de aulas móviles se publicó en el Ministerio de Educación después que inició el año escolar. O sea que es imposible que se haya resuelto el problema con aulas móviles. En mayo de este año, la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana publicó un estudio que se titula Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana. Ese estudio revela que en nuestro país más de 500.000 de niños entre 1 y 5 años que deben ir al nivel inicial, a los grados de maternal, párvulo, pre-kinder, kinder, preprimario, no tiene cobertura escolar. O sea que es el mismo gobierno dominicano, a través de su Oficina Nacional de Estadísticas y de este estudio que ustedes pueden descargar de internet, que revela que tenemos a más de 500.000 de niños fuera de la escuela solo en el nivel inicial, que es, a propósito, la etapa más importante de la educación de un niño o una niña, como lo revela toda la investigación científica. Igualmente, en regiones como San Cristóbal, Higüey, Santo Domingo, Santiago, tenemos a miles de niños fuera de la escuela sin cobertura en este año, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. De hecho, el año escolar ha iniciado con niños tomando clases a distancia, pero sin dispositivos, sin recursos, sin plataformas. ¿Por qué? Por el déficit de aulas. Hoy, la República Dominicana tiene un déficit de más de 6.000 aulas. Si usted simplemente multiplica 30 por 6.000, usted tiene más de 180.000 que no están en el aula, porque faltan más de 6.000 aulas, lo que ha admitido el mismo Ministerio de Educación. ¿En cuáles puntos del país es que se visualiza esa mayor ausencia de aulas? En las zonas más pobladas como Santiago, Santo Domingo, San Cristóbal, Higüey, que son zonas que tienen mucha población por temas de dinámica económica. ¿Pero es esto nuevo? No, eso no se dio este año. No fue en este año que en Higüey todo el mundo se fue a trabajar en el turismo. No, el caso de Higüey, que ha sido mencionado muchas veces, tiene ya años sucediendo. Los hoteles tienen ahí décadas. La dinámica económica del turismo tiene décadas ahí. Lamentablemente aquí lo que sucede es que no hemos tenido una gestión competente en el Ministerio de Educación. Se ha caracterizado por una pésima ejecución de lo planificado, porque tampoco no es que no te planifican. Si ustedes buscan el plan operativo anual y el plan anual de compras del Ministerio de Educación y comparan cada año en los pasados 4 años qué se ha planificado y qué se ha ejecutado, van a encontrar una enorme disonancia, un incumplimiento enorme. Entonces, esto en términos de gestión pública, de política pública, lo que te evidencia es una pésima gestión de la educación pública. Hay una falla estructural porque tenemos más recursos, el país pues se movió a invertir un 4% de su presupuesto en educación. Sin embargo, seguimos viendo que aspectos como ese, la ausencia, falta de aulas, temas de la calidad de la educación, siguen siendo temas que se mantienen como recurrentes en la corriente de opinión pública. Y ahora están peor que nunca. Peor que nunca ahora. Sí, ¿por qué? por algo sencillo. Tú tienes que entender que nuestros niños hoy
están viviendo en la era digital, en la era de la inteligencia artificial, en la era del conocimiento, en la era de la globalización. Sin embargo, tenemos una educación de la era de piedra. Tú vas hoy a las escuelas públicas y el 93% de los estudiantes no tiene un dispositivo electrónico. Te hablan de que tienen acceso a Internet en la escuela, pero ese acceso lo tienen las oficinas administrativas, no está en las aulas. Y tampoco los niños tienen ya los dispositivos, tampoco tienen las plataformas para usarlos. Y los niños no pueden llevar tampoco sus celulares. Entonces, en mi opinión como académico, el mayor problema sí es pedagógico, más que tecnológico. Pero para tú hacer una gestión pedagógica correcta en un salón de clases, tú necesitas lo que se conocen como condiciones que propicien situaciones significativas de aprendizaje. Y las escuelas públicas tienen en las aulas solamente mala ventilación, mala iluminación, mal mobiliario, malos libros, malos medios y recursos para el aprendizaje. El aprendizaje es el fin de la educación, pero el aprendizaje es un proceso neurobiológico y psicológico que se da cuando una persona adquiere nuevos conocimientos o modifica los conocimientos que ya tiene. Pero el aprendizaje comienza a través de la estimulación sensorial. Los sentidos son la primera ventana al aprendizaje. Y si un niño va a una escuela donde se supone que en un salón de 54 metros cuadrados solo debe haber 30 niños y hay 40, hay 50, no hay abanicos, el mobiliario no es de buena calidad, el ambiente mismo se convierte en un filtro afectivo del aprendizaje. La educación es una ciencia. El aprendizaje es totalmente de carácter científico, pero acá lo manejan como farándula, como populismo, como amarillismo mediático, y así es muy difícil que la República Dominicana mejore su sistema educativo y peor, que mejore su economía y que mejore sus condiciones de vida, porque hoy en día, reitero, estamos en la era del conocimiento. Nuestros hijos van a valer por lo que sepan, por las destrezas que adquieran. Y encima de esto, se está educando a una generación de dominicanos con un complejo de inferioridad, con la autoestima en el suelo y peor, con un complejo de pobreza. Así es imposible competir, ni siquiera en la región del Caribe con los demás Profesor países. Valdés, de los indicadores negativos que usted me ha señalado en la evaluación, me dejó fuera el personal docente. ¿Cómo andamos en República Dominicana? ¿Cómo anda el maestro dominicano en cuanto a la actualización de las calidades y las condiciones educativas para poder formar a un niño que tiene tantas dificultades? Mira, hay que entender que el diseño curricular dominicano se sustenta en lo que se conoce como el constructivismo social. La construcción social del aprendizaje es a lo que apuesta la escuela dominicana y la escuela moderna. Si tú lees el artículo 59 de la Ley General de Educación de la República Dominicana, ahí se esbozan 13 factores ligados a la calidad de la educación. De esos 13 factores, solo el 30% corresponde a la labor del docente. O sea que el 70% de la calidad de la educación dominicana depende de la gestión pública, depende de la gestión del ministerio. Ese 30% que corresponde al docente depende de sus destrezas, pero también depende del contexto en el cual el docente ejercita la función de la enseñanza. Entonces, ¿qué sucede? Hace ya 7 años que en este país no se evalúa el desempeño de los docentes. Hace 7 años, cuando se hizo la última evaluación de desempeño docente, el 62% de los docentes dominicanos quedaron en las categorías de bueno, muy bueno. El 62%. Y excelente. Ningún otro país de América Latina tiene a más del 60% de sus docentes en las categorías de bueno, muy bueno y excelente. Aún así, yo quiero saber hoy cómo está el desempeño de los docentes. Sin embargo, el ministerio, por actos de corrupción... ¿Desde cuándo no se ha hecho la evaluación de los docentes? Desde 2018, pero debió haberse hecho en 2021, como manda la ley. Empezó en 2017. La ley requiere que cada 3 años se evalúe a los docentes. En este país se habla mucho de los docentes,
Pero no se tiene evidencia científica ni estudios que demuestren que el fracaso de la educación dominicana se deba a los docentes. Por el contrario, lo poco que funciona se da por el esfuerzo que hacen los docentes, que en mi opinión son superhumanos, superhéroes. Porque yo tengo un colegio privado, un colegio bilingüe internacional. Yo dirijo el St. Lawrence International School y soy acreditador internacional de centros educativos y viajo a todo el mundo a evaluar docentes y evaluar centros educativos. Y te puedo decir que los estándares internacionales de calidad de la educación están más ligados a las políticas sociales, a las políticas educativas y a las políticas económicas que estrictamente a lo que pasa dentro del aula entre un docente y un niño. Porque lo que un docente puede hacer hoy se denomina propiciar situaciones significativas de aprendizaje. El niño no aprende por lo que hace el docente. El aprendizaje no se da por la transmisión de conocimientos en esta era. Cuando yo fui a la escuela, sí. Cuando yo fui a la escuela, vivíamos en la era de lo que se llamaba el cognitivismo. El maestro era el que sabía y el maestro le transmitía esos conocimientos al niño. En mi época no había internet, en mi época había televisión en blanco y negro. Yo fui a la escuela hace casi 50 años y lo que yo aprendí venía de la cabeza de mi maestro. Hoy en día no. Hoy en día tú estás en la era del conocimiento. Lo que hoy abunda es el conocimiento. Sin embargo, también tú tienes una era digital. Tú tienes a un niño que es un nativo digital. Es un niño que es hiperestimulado desde que nace. El niño de hoy es sujeto a la hiperestimulación sensorial desde que empieza con los niños a hacer swipes en una tablet, en un celular, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa en el cerebro de ese niño? El niño de hoy, ya a los 5 años, tiene la estimulación sensorial que yo no tuve a los 10. Mi mundo era más lento, era más predecible y dependía mucho del otro. Hoy no. El niño de este año y de esta era, en términos neurobiológicos, es un cerebro por neuroplasticidad mucho más avanzado que el mío. Inclusive en términos morfológicos, el niño de hoy, por la estimulación, tiene mucho más probabilidades de desarrollo que la que tuve yo. Sin embargo, todo eso depende, de nuevo, de cómo tú, como Estado dominicano, utilizas los tiempos, los recursos, los docentes, para tú poder lograr una mejor educación. Y aquí tenemos autoridades extremadamente inexpertas, profesor, en educación. ¿Qué hacer entonces? Porque estamos invirtiendo una cantidad importante de recursos, los resultados en términos de las evaluaciones, no hay una correspondencia entre lo que estamos invirtiendo y lo que estamos logrando. ¿Qué hacer? ¿Por dónde comenzar a tratar de ver si podemos revertir esta situación? ¿Cómo se llama este programa? Foco político se llama. Aunque ustedes no lo crean, el tema es político, porque el problema es de políticas sociales, políticas educativas y políticas económicas. El aprendizaje, la educación dominicana, si leen lo que es el diseño curricular, tiene lo que se llama un enfoque sociohistórico, socioformativo y sociocultural. El contexto social tiene mucho más impacto que la escuela en la educación de hoy. Y tú puedes inclusive diseñar ambientes escolares adecuados, pero si no hay un impacto y una conexión escuela-hogar, escuela-comunidad, e inclusive si no hay una correspondencia entre la educación que das y las condiciones económicas de las familias y los niños, es difícil avanzar en la educación. ¿Qué hacer? Primer paso, nombrar gente competente en el Ministerio de Educación. No tenemos a las autoridades adecuadas en el Ministerio de Educación. Tenemos a un ministro que tiene muy buenas intenciones, pero sigue con el gabinete del exministro Ángel Hernández. Quienes manejan y dirigen el ministerio hoy en día es el mismo gabinete que ya fracasó con Ángel Hernández y sigue al frente del Ministerio de Educación. El ministro Luis Miguel de Camps no es experto en educación, ni tiene experiencia. Pero Ángel Hernández lo era y entonces no teníamos tampoco con él resultados. Pero Ángel Hernández no era la persona competente para dirigir el Ministerio de Educación, porque hoy en día tenemos una educación basada en el desarrollo de competencias. ¿Y qué es una competencia? Saber, saber ser, saber hacer y saber convivir. Ángel Hernández tenía un saber, pero no supo ser, no supo hacer y mucho menos no supo convivir. Bueno, vamos a un contacto de publicidad y vamos a regresar con esta interesante conversación con el profesor
Valdés, que nos acompaña en esta tarde. Adelante, director. Continuamos en Foco Político y con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital. En este domingo por la tarde estamos conversando con el profesor Juan Valdés. Hay una inquietud que todavía me sigue dando vueltas en la cabeza. Es que el enfoque de parte de los presidentes que hemos tenido hacia la educación dominicana es más para responder a un aspecto de quizás a los intereses económicos más allá o por encima de eso que la calidad de la educación. Yo creo que, insisto, desde mi punto de vista como académico, es un tema inclusive más de impericia que de otra cosa. A veces me dicen, te pregunté cómo se llama este programa, porque mucha gente te dice, el problema de la educación es la política. Bueno, una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. La política no es el problema de la educación, la política es la solución de la educación. Porque políticas, estamos hablando de políticas sociales, políticas económicas y políticas educativas. Y es donde está la educación. La educación es 100% política, porque depende de 3 tipos de políticas. Ah, no, que el problema es que escogen gente de su partido. Bueno, en el partido de gobierno hay mucha gente competente en el área de educación, pero no son los que están ahí dirigiendo el Ministerio de Educación. Tú tienes un ministro que, insisto, tiene muy buena intención, que podría hacer un excelente trabajo, porque Luis Miguel de Camps sabe manejarse, tiene buen manejo con los diferentes sectores de la educación, pero Luis Miguel de Camps tiene muy poca ayuda. Si usted designa a un ministro que no es experto en educación, usted tiene que designarle al lado gente que sea experta en educación pública y en gestión pública. Y que gente también que resuelva. Yo te insisto en lo que es ser competente. Ser competente no es solamente saber, es saber hacer, saber ser y saber convivir. Y la parte de saber hacer es seria. Por ejemplo, ¿y qué pasó con Roberto Fulcar? Porque Roberto Fulcar es doctor en educación también y es una Roberto Fulcar hizo mucho mejor trabajo, porque Roberto Fulcar empezó en medio de la pandemia, cuando el mundo entero estaba inventando en la educación. Roberto Fulcar tenía muy buen plan estratégico a 4 años, que fue el plan de gobierno que se concibió. No tuvo quizás a su alrededor todos los mejores funcionarios, y el tiempo que tuvo ahí también fue muy corto después de la pandemia, para tú valorarlo y compararlo, por ejemplo, con Ángel Hernández, que estuvo ahí 2 años ya sin pandemia y que tuvo todo el dinero del mundo en sus manos y que tuvo toda la oportunidad de mejorarlo. Ahora tenemos a Luis Miguel de Camps, pero Luis Miguel de Camps sigue trabajando con el mismo gabinete que fracasó Ángel Hernández. El problema de la educación pública, señores, es de gestión. Aquí tenemos claro cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades. Tenemos el dinero, tenemos a las personas para resolverlo. El problema también, querido, es que a veces son personas que en verdad, no son expertas en educación. Tú puedes tener un saber, como el saber de la educación superior, pero el mundo escolar, la educación escolar, requiere de mucha pericia, de mucha investigación científica y de mucho dominio de la realidad. Algo que yo he notado es que una gran parte de nuestros funcionarios tienen una desconexión total con la realidad escolar pública. Yo, que soy acreditador internacional y lo que hago es evaluar centros, y como también dirijo el Observatorio Educativo de la ADP, vivo metido en las escuelas públicas. Aquí, señores, la mayor parte de las escuelas públicas no tiene ni agua, no tiene higiene, los baños no sirven, están sobrepobladas. Hoy en día, el factor más clave en educación es el socioemocional. Y el enfoque socioemocional aquí no se está desarrollando. La mayor crisis que tiene el ser humano de hoy no es económica, no es el cáncer, no es el SIDA, es el vacío existencial. Entonces tú estás educando a una ciudadanía, te insisto, con una muy baja autoestima, con muy pocas perspectivas de éxito en la vida, porque tampoco le encuentran un sentido a esta. Y la escuela, entonces, en términos operativos, de cosas básicas. Por ejemplo, los libros de texto. ¿Cómo tú justificas que aquí hoy, iniciado el año escolar, haya un déficit de más de 13 millones de libros? Y que los 13 millones de libros que ahora se están imprimiendo están llenos de errores. ¿Cómo cuáles? ¿Errores como cuáles? Errores conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los 3 tipos de contenidos que debe tener un libro dentro de lo que es la teoría editorial,
Y tú encuentras, lamentablemente, áreas como la mía, que es el área de lenguas extranjeras, el área de inglés, donde da vergüenza que la asignatura inglés tiene hoy 64 años en el currículo dominicano. La asignatura inglés se introdujo en la escuela pública en 1961, con la muerte de Trujillo. Y no hay un solo dominicano que haya aprendido inglés en la escuela pública en 64 años. Hoy, una materia que tiene 64 años en la escuela, tú tienes que pagar en un instituto o en una escuela de idiomas para tú aprenderla. En una era multilingüe, en un país cuya economía depende en más de un 30% de las remesas de los extranjeros. Pero esos libros no fue lo que editaron las universidades de este país. Y las universidades son especialistas haciendo libros de texto escolares. Las universidades dominicanas ni siquiera son capaces de hacer sus propios libros. Entonces hay una gran disonancia entre la andragogía, que es el mundo universitario, y la pedagogía, que es el mundo escolar. El mayor error fue, primero, asignarle la elaboración de los libros a universidades que no tenían ninguna experiencia haciéndolos. Están llenos de errores, y a academias y a institutos. Señores, aquí lo que se ha hecho con la educación es ponerla de relajo. Ese tema de los libros de texto, eso es un crimen. Tú tienes a más de 2 millones de niños pobres que no te van a comprar libros. Fíjate si es un crimen que nosotros, los colegios privados, aunque la República Dominicana tiene un solo currículo, es lo mismo privado y público. Los colegios privados no usan esos libros. Los colegios privados tienen su propia serie de libros con más calidad, aunque es el mismo contenido, sin errores. Entonces aquí se ha hecho una división elitista entre la educación pública y la privada. Fíjate que en términos de aprendizaje, en las pruebas nacionales, hoy hay una diferencia de 10 puntos entre las escuelas públicas y las privadas. La calificación promedio en la educación pública, en pruebas nacionales, es 58.5. En los colegios privados es 68.5. Profesor, a propósito de la prueba, finalmente, en los indicadores que establece la prueba PISA, que he visto que en varias presentaciones públicas, funcionarios, el propio presidente ha hablado de los avances de la educación dominicana a partir de los resultados en PISA. Bueno, deben saber que la República Dominicana en la prueba PISA está en el último lugar en América Latina en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Pero yo no sé de qué se enorgullecen. No, primero, tienes que entender algo. Okay. La prueba PISA no es una evaluación de calidad educativa. La prueba PISA es un examen de matemáticas, de ciencias y de comprensión lectora a un niño de 15 años. La calidad de la educación de un país no se mide con un examen a un niño de 15 años, ni con 3 materias. ¿Por qué? Porque en el año 2012 el sistema educativo dominicano pasó de un enfoque en contenidos a un enfoque en competencias. Lo que tú aspiras no es desarrollar aprendizaje de matemáticas, ciencias y lenguaje, sino que a través de todas las asignaturas del currículo dominicano se desarrollen 7 competencias básicas. Entonces, por un lado te dicen que tenemos un enfoque por competencias, sí, pero por otro su orgullo es que en 3 materias sacamos una calificación que, por cierto, fue la peor de América Latina. Es que tenemos autoridades extremadamente inexpertas que ni siquiera entienden realmente cuál es hoy en día el fundamento de la educación moderna y cómo es que hay que desarrollar la educación en la República Tengo que preguntarle ahí, de las autoridades educativas que hemos tenido de los últimos 20, 30 años hacia acá, ¿cuáles han sido los más competentes, cuáles han sido los más efectivos? De todo lo que he tenido, yo te puedo decir a ti que Melanio Paredes fue el que tuvo la visión más acertada, las iniciativas más acertadas e iba en la mejor dirección. Porque a pesar de que trabajó, si no recuerdo mal, con 1.98 del PIB en el currículo en sí, asignado para la escuela, no existía el 4%. Yo creo que era menos del 2% lo que tenía. ¿Y después de Melanio? Después de Melanio Paredes, tú tuviste a Josefina Pimentel, tuviste a un abogado que es Amarante, a un arquitecto que era Navarro, a un contador que era Peña Mirabal, tuviste a Fulcar que no hizo mal trabajo. Te diría que Roberto Fulcar sería el segundo. Okay. Y te lo digo porque le tocó en la pandemia y tenía muy buena visión de lo que había que hacer. Ahora, de la visión a la acción hay un abismo. Entonces, ¿qué es lo que lo determina? El equipo que te rodea.
y lamentablemente aquí de lo que adolecemos más y de lo que más hemos adolecido en los pasados 5 años ha sido de un equipo realmente competente en la gestión de la educación pública dominicana, en mi opinión. Ahora, yo invito a todo el pueblo dominicano a que compare las estadísticas de educación del año 2019 con las del año 2024 y va a encontrar un gran retroceso en los indicadores de cobertura, de calidad educativa y de eficiencia interna en general de la educación dominicana. Y yo me refiero, señores, a los datos oficiales del gobierno dominicano, no a mis opiniones. Bueno, muchísimas gracias, profesor Juan Valdés. El tiempo se va muy rápido, se nos quedan varios temas, pero sé que en cualquier momento volvemos a conversar nuevamente aquí en Foco Político. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, es un placer. A ustedes nos queda más contenido en el programa, así que sigan ahí con Foco Político, con Carlos del Pozo. Ya regresamos.